Bueno, iglesia, ahora sí, ya estamos todos en nuestros sitios, en nuestros lugares. Vale. Bueno, pues este es el primer mensaje que me toca compartir del año. Y vamos a ser claros, vamos a ser sinceros. No todo el mundo ha empezado el año como quisiera. Eso no es. Hay gente que muy bien, que venga, acabé bien el año, me fue bien, conseguí las metas que tenía para lograr y al final, pues mira, pude empezar bien desde cero, con nuevos objetivos que alcanzar, nuevos desafíos. Pero hay gente que acabó el año con noticias que no esperaban. Hay gente que acabó con objetivos que no llegó a cumplir. Hay gente que ni bien empezó el año, empezó con un mal diagnóstico, con un despido. Hay gente que empezó este año o incluso acabó el año pasado rodeado de huesos secos. Por eso quisiera hablar en esta mañana, el título del mensaje es El Valle de los Sueños Secos. Y quisiera empezar hablándote de Víctor Frank. ¿Alguien conoce a Víctor Frank, el psiquiatra? ¿No? Vale. Por ahí la hermana Magali me dice que sí. Pues vamos a empezar hablando de Víctor Frank. Víctor Frank era un psiquiatra judío que, por desgracia, para él, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial en carne propia y todas las consecuencias que eso conllevaba siendo judío en Austria. ¿Vale? En 1946 publicó uno de los libros más conocidos, un libro impresionante, es así chiquitito, si te lo quieres pillar en la biblioteca, ahí está, que se llama El hombre en busca del sentido. Y es curioso porque en este libro empieza a explicar sus vivencias en un campo de concentración nazi. Porque en 1942, junto con otros judíos, incluyendo su esposa, sus padres, familiares y vecinos, fue deportado a Auschwitz. Como sabemos, Auschwitz era de los peores campos de concentración de la época. Por no decir el que tenía mayores índices de mortalidad y brutalidad. Si ya de por sí un campo de concentración era lo que era, imaginaos estar en el peor, en el que tenía la reputación más drástica, más violenta y más cruel. Ahí estaba Víctor Frank. Y empieza a explicar su historia, sus vivencias, cómo fue la deportación, cómo fue la llegada, cómo fue la escena que se encontró, cómo era el ambiente, cómo los trataban a los judíos. Y empezó a sacar ciertas conclusiones, empezó a analizar su situación desde un punto de vista psiquiátrico, porque se dio cuenta de algo muy curioso. Porque cualquiera pensaría, vale, está en un campo de concentración donde hay hambre, hay frío, hay enfermedades, hay maltratos, hay trabajos forzados, hay malnutrición. Y lo primero que piensas es ¿quiénes sobreviven? Los más fuertes, ¿no? Los más atléticos, los más grandes, los que de una u otra forma habrían tenido previamente una mejor alimentación, los más sanos, los que hubieran venido en mejores condiciones, ¿no? Pero la realidad era otra. La realidad era que cuando se puso a observar con detalle, la gente que sobrevivió al final de sus días, los que consiguieron regresar a su casa, eran aquellos que no habían perdido la esperanza. Eran aquellos que seguían teniendo un sueño vigente, un sueño que no se apagaba, un sueño que por más que duras fueran las circunstancias, seguía ahí, candente, esperando por cumplirse, esperando llegar, esperando poder abrazar a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa. Aquellas personas fueron las que finalmente sobrevivieron al campo de concentración. Y puede que nosotros no tengamos que vivir, obviamente, espero que no, un escenario así de grotesco. Pero por un momento mira la imagen, muy chula, por cierto. Estás viendo cómo realmente fue Ezequiel capítulo 37. Porque a la verdad muchas veces nos leemos los pasajes así por encima. Bueno, es mi parte del devocional de hoy, me lo leo, lo estudio, a ver si hay alguna idea que no conozca. Mira qué bien. Te miras alguna palabrita rara, la buscas en el diccionario, la buscas en griego, en hebreo, si te mola un poquito la teología. Pero ahí te quedas, pero
a veces no nos ponemos a pensar, ¿cómo debió ser para Ezequiel ver eso? ¿Cómo debió sentirse ante tal paisaje tan desolador, tan macabro, tan violento? No le llevó al monte de Dios, no lo llevó al templo, al lugar santísimo, lo llevó a un valle lleno de huesos, a un valle lleno de muerte, de desolación, de desesperación. No había lugar en la tierra más triste que ese, donde hubiera menos vida que ese, al valle de los huesos secos. Por eso quisiera que me acompañaras al libro de Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer del 1 al 10 de momento. Y si lo tienes, me respondes un fuerte amén. Ezequiel 37, versículos del 1 al 10. Vale, y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¡Wow! Yo no sé si has podido hacerte la idea de lo que estaba viviendo Ezequiel. Vamos a orar, amén. Gracias, Señor, te damos por este momento, por este día que nos has regalado. Te queremos pedir, Espíritu Santo, una vez más que te sigas moviendo, porque ya lo has estado haciendo desde que empezó la reunión. Síguelo haciendo, toca corazones, quebrántanos, llévate lo que te desagrada, transforma lo que tú quieras hacer y, Señor, haznos más a la semejanza del Señor Jesús. Espíritu Santo, haz lo que quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te has leído el libro de Ezequiel, habrás flipado un poco. ¿Alguien se lo ha leído? O sea, Ezequiel tiene las visiones más bizarras, más estrambóticas y psicodélicas de la Biblia. De repente, no sé, te pone a hablar de un bicho de 4 cabezas, con un tetramorfo, luego te habla de un disco que gira, o sea, te pones a estudiar Ezequiel y ya puedes tener la imaginación y la creatividad puesta en su sitio, porque si no, no hay forma de cogerlo. Pero a Ezequiel le tocó vivir una época difícil, una de las peores épocas que tuvo que vivir Judá, que era la deportación por parte de Babilonia. A los 30 años Dios lo llama como profeta, aparte era sacerdote, y el año 597 a.C. fue llevado junto al rey Joaquín a Babilonia. Y esto suena bien, ¿no? En plan, bueno, me vienen a buscar y me llevan. Pero si vemos un poco el contexto, no era así. De repente, el ejército de uno de los países y potencias más fuertes del momento llega a tu país, llega a tu ciudad, llega con tanques, llega con misiles, llega con drones, destroza tu casa, como lo que estamos viendo en Gaza. Esas imágenes que estamos viendo, algo así, pero lo de la época era lo que vivió en carne propia y estando ahí presente Ezequiel. Aniquilaciones, torturas, asesinatos, violencia por donde quiera que él viera, ahí había violencia. Y eso le tocó vivirlo a él. Pero es que antes de ello,
lo que se vivía en Judá no era mucho mejor. Durante años Dios enviaba a sus profetas, ojito, ojito, arrepentíos, porque viene castigo si no os arrepentís. Durante siglos y siglos Dios enviando uno y otro profeta, uno y otro profeta, uno y otro profeta. ¿Qué hacía Judá? ¿Qué hacía Israel? Ignorar a Dios. Y no solo eso, habían visto como los reinos del norte, porque ya se habían dividido, como Israel había sido aniquilado y destruido por Asiria. Por las mismas razones, por desobedecer a Dios. Así que finalmente Babilonia entra, destroza Jerusalén, destroza Judá. Y tenemos un paisaje en Jerusalén lleno de ruinas, con muros destrozados, las puertas quemadas, el templo saqueado, las casas ardiendo, las calles manchadas de sangre, el sol tapado por el humo. Y lo que antes era una ciudad llena de vida, ahora había desolación, silencio. Incluso dice que las bestias caminaban y paseaban por sus calles. Si quieres una mayor descripción, el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, hace una descripción al detalle de cómo quedó destrozada Jerusalén. En esta situación se encontraba Ezequiel. Y Dios le va diciendo y le va mandando pues visiones, le va mandando mensajes. Él tenía que profetizar a una nación que había perdido las esperanzas. Una nación que era consciente que a causa de su propio pecado estaba sufriendo las consecuencias. Padres que estaban sufriendo el castigo de Dios y viendo cómo sus hijos sufrían por su desobediencia. Porque eso es lo que realmente duele. Porque al final uno, bueno, pues lo sufre y lo lleva, pero que lo sufran tus hijos es otra cosa. Gente que se había visto obligada a vivir en un país lejos, en un país con otro idioma, con otra cultura, con otras creencias, contra su voluntad. Gente que ni siquiera podía soñar con regresar a casa porque ya no existía el hogar donde habían crecido. A esa gente tuvo que predicar y profetizar Ezequiel. Pero vamos al mensaje, vamos al paisaje. Dios lo llama, lo pone en mitad de un hueso lleno de en un valle lleno de huesos secos. ¿Y qué es lo primero que ve? Huesos. Ahí el título, huesos. Y un hueso es algo que día atrás, años atrás, tuvo vida. Sin embargo, lo que había ahí era muerte, desolación. Y no solo eso, en la cultura judía y en el Medio Oriente, el hecho de que un cuerpo estuviera desenterrado, no se le hubiera hecho una sepultura siguiendo los ritos y tradiciones del momento, era símbolo de vergüenza. Los restos expuestos daban a ver que esa persona era un asesino, un criminal que no merecía ser enterrado. La costumbre judía, de hecho, era enterrar al difunto con la mayor prisa posible, limpiarlo, aromatizarlo con hierbas y especias, como vimos que hicieron con Jesús y con Lázaro, ¿no? Y a día de hoy, porque esto lo investigué, cuando vemos que hay atentados y todo eso en los judíos, si te fijas bien verás que hay gente que va rápido a recoger los cuerpos de los judíos, porque consideran el cuerpo de un judío como el recipiente de algo divino hecho a la imagen de Dios. Lo consideran, podríamos decir, casi sagrado. De hecho, tienen prohibido los trasplantes en casi todos los casos. Así tienen prohibido las autopsias. Por lo que el hecho de que hubieran solamente huesos no significaba simplemente una derrota, ni muerte, significaba vergüenza, culpa. ¿Por qué? Por malas decisiones. Porque una cosa es llevarte un problema, sufrir un problema a causa de personas ajenas o la situación ajena a ti, y otra cosa es saber que estás sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones. Y eso era lo que estaba sufriendo el pueblo. Pero entonces se produce una conversación un tanto extraña entre Dios y Ezequiel. Dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Claro, ¿qué le va a decir Ezequiel? Pues, no sé, tú eres Dios, ¿por qué me preguntas, no? Y es lo que le dijo, tú lo sabes.
Y ahí es cuando dice, profetiza sobre estos huesos. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. O sea, Ezequiel ya no era un espectador. No era en plan, yo te he traído aquí para que veas y contemples lo mal que se ha portado. Porque a veces, desgraciadamente, se utiliza la palabra de Dios y se utiliza la Biblia para simplemente mostrar huesos a la gente. Para simplemente hacerle ver a la gente que está en mitad de un valle de huesos secos. Pero Dios quería que Ezequiel viera un poco más allá. Que no solo viera el juicio, sino que viera la restauración que pronto iba a enseñarle. Pero eso incluía que Ezequiel hiciera ciertas cosas. Lo primero es que Ezequiel escuchó la voz de Dios. Dice Romanos 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tuvo que escuchar y reconocerla. Y a veces corremos el peligro de olvidarnos de cómo es la voz de Dios. Nos acordamos de Samuel, el jovencito que estaba en el mismo templo. Y Dios lo llama y él no conocía la voz de Dios, no lo reconoció porque todavía no había tenido una experiencia con él. Pero llega Elí y Elí ni siquiera ya se había olvidado. Le dijo, bueno, el que te está hablando es Dios. Pero ¿no tendría que hablar a Elí que por algo era sumo sacerdote del templo? Pero ¿qué pasa? Que Elí ya se había olvidado de cómo era la voz de Dios. Samuel no lo conocía, pero en cuanto la conoció, la escuchó durante toda su vida. De hecho, el nombre de Samuel es Shemuel, que significa el que oye a Dios. Primero tuvo que escuchar y reconocer la voz de Dios. Y Dios ha hablado y lo sigue haciendo. Habló en la Biblia y por eso es importante conocerla y estudiarla. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. De ahí la necesidad de que constantemente se esté estudiando y haciendo devocionales. Pero él escuchó y lo siguiente que hizo es mirar con fe. ¿Sabes cuál era el apodo de Ezequiel? Porque Dios pone apodos, le encanta poner apodos, sin hacer bullying, en plan bien. Pero pone apodos. A Pedro, de hecho no se llamaba Pedro, era Simón, pero le llama a Pedro, piedra. Por ejemplo, Ezequiel le llama el atalaya. 33:7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora bien, ¿qué es una atalaya? Aparte de la revistita esa. Una atalaya era una torre de vigilancia que se ponía en una ciudad para que al tener más altura pudieras ver con mayor antelación al enemigo venir. Te permitía tener una mayor perspectiva que si estabas a pie de tierra. Por eso él le dice, a ti te he puesto por atalaya, a ti te he permitido ver más allá de lo que otros ven para que los amonestes, para que les prediques y les hables de mí. Por eso Dios nos manda a ver con los ojos de la fe, es decir, como si estuviéramos en una atalaya y pudiéramos ver más allá de lo que tenemos delante. Pero quisiera preguntarte, ¿qué es lo que ven tus ojos en este momento? ¿Hacia dónde está tu mirada? ¿Hacia dónde miras cuando todo va mal? Porque delante de ti está el enemigo que te susurra y no te dice cosas bonitas. El enemigo se pone a tu lado y te dice, hey, ¿ves estos huesos secos? De ahora en adelante esta es tu vida. Tienes que conformarte. Asimílalo. Adáptate. El resto de tu día, el resto de tu vida va a ser así. Así que ni te molestes. Detrás de ti está la trampa de la nostalgia de la que hablamos la otra vez. Ay, es que el tiempo atrás todo iba muy bien. Ay, ¿por qué tuvo que cambiar todo? ¿Por qué me tuvieron que echar? ¿Por qué? ¿Puedes hacer algo con eso? Aquí nadie tiene un DeLorean, ¿no? Ni una máquina del tiempo, ¿no? No puedes hacer nada. Pero es que a los lados es peor todavía, porque cuando tú miras hacia tu costado lo que ves es a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu cuñado, a tu primo, viviendo, disfrutando el sueño que un día tuviste. Tienes esa casa que tú quisiste comprar y no pudiste, porque no te dieron la entrada. Tienes ese coche que te iría tan bien para ir con la familia por aquí y por allá. Tienes ese sueldo que tantos agujeros taparía.
Tienes esa estabilidad familiar que tanto desearías tener en tu casa, esa armonía. Tienes esos hijos que sirven en la iglesia, que están ahí en todo lo que haga falta, con estudios, que te ayudan, que te llevan a la compra. Y por último, después de ver esto, lo que puedes hacer es mirarte a ti mismo. Y la cosa no es mucho mejor. Porque mirarte a ti mismo en mitad del valle de los huesos secos, lo único que va a hacer es que sientas lástima por ti mismo. Que sientas pena, frustración. Que veas lo que deberías ser y no eres. Que veas lo que te hubiera gustado conseguir y no tienes. ¿Alguien más ha experimentado esto? ¿O solo yo? El Efraín es sincero. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para dónde miramos? Si miras para frente está el enemigo, atrás la trampa de la nostalgia, al lado del hermano, hacia uno mismo el victimismo. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los ojos? Porque yo no veo en ningún momento que Dios le diga a Ezequiel, Ezequiel, tápate los ojitos, escucha y haz. Todo lo contrario, lo pone en medio, Ezequiel mira cómo está la situación, observa cómo está todo. Hecho un desastre, hay muerte, hay huesos, hay desolación, no hay esperanza. Pero vamos a cambiar las cosas. Lo que toca es mirar hacia arriba. Porque ¿sabes qué? La gente dice que a veces la fe es una muletilla para explicar las cosas que no tienen explicación científica. Hay gente que dice que hemos hecho de Dios un Dios a nuestra imagen para llenar nuestros deseos y nuestra soledad. Que la fe es para crédulos. Pero ¿sabes qué? Yo cuando leo la Biblia, yo no veo que la gente de Dios fueran crédulos. Experimentaron el dolor, experimentaron sufrimiento. Y cuando tú te lees los salmos, tú ves a un salmista que dice, Dolores, Señor, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, estoy pasando por aquello. No está todo el rato, ay Señor, estoy en la casa de Dios, y lo estoy pasando bien, gloria a Dios. No, tú ves a un David derrotado, destrozado, le ha traicionado a su hijo, ha perdido al otro. Le están haciendo la guerra por todos lados. Tiene enemigos por donde mire, está rodeado de enemigos, pero es, Señor, mira, lo estoy pasando fatal. Me están rodeando, me están atacando, mi hijo me ha traicionado, pero pongo mis ojos en Jehová y Él me librará. Y si tú ves los salmos, toda la estructura es así. Jamás niega la realidad, porque sabes que la fe no niega la realidad, la mira de frente y la confronta, pero sin perder de vista al cielo y sabiendo que Dios hará. Dios en todo momento le quiso mostrar la realidad de Ezequiel. Le hizo ver todos los huesos y cadáveres, pero también quería demostrar su poder en respuesta a lo que Ezequiel hiciera en ese momento. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Ezequiel, deja de ver muerte y empieza a ver vida. Deja de ver huesos y empieza a ver hombres y mujeres. Deja de ver perdición y empieza a ver salvación. Vidas restauradas, familias reconciliadas, enfermos sanados, un avivamiento en tu familia, en tu trabajo y tu ciudad. Ezequiel empieza a hacer y a ver las cosas a mi manera. Y como hemos leído, Ezequiel no se quedó de brazos cruzados, obedeció a Dios y profetizó. Y abro paréntesis, ¿puedo abrir paréntesis? Asterisco. Hay gente que desgraciadamente utiliza este pasaje y lo malinterpreta para defender la confesión positiva. Quiero recalcarlo. No es confesión positiva ni lo respalda. Porque hay gente que dice que lo que tú digas en el nombre de Jesús se cumple. Falso, herejía. Así es. En este caso, lo primero que vemos es que Ezequiel se somete a la voluntad de Dios. Tú lo sabes. Uno. Y segundo, simplemente Dios le pide que haga eso como le pudiera haber dicho, levanta tus brazos y los huesos reviven. Era una forma de obediencia y de comprobar la fe de Ezequiel. El hecho de que Él diga una cosa y se cumpla no significa que sea un sistema que tengamos que aplicar nosotros. ¿Amén? Cerramos paréntesis. Pero Ezequiel profetizó. La palabra profetizar significa nabá, que simplemente es transmitir un mensaje inspirado por una entidad divina, en este caso Dios mismo. Y profetizó como le fue mandado.
y obedeció. Y puede que Dios no te diga ahora mismo, ponte a profetizar. No. Pero sí que quizás han de haber cambios en tu vida. Quizás has de dejar una relación que no te permite avanzar con Dios. Algún pecado oculto que te ata o impide que Dios obre. Que empieces un proyecto, quizás para ello no tengas los recursos y sigas mirando al hermano y digas, es que Señor, mira mi situación. Yo no tengo la habilidad que tiene el hermano. Yo no tengo las capacidades del otro. Yo no tengo los recursos. Yo no tengo lo que otros tienen para hacer lo que tú quieres que haga, los sueños que yo tengo. A mi lado solo hay huesos, es lo único que tengo, huesos y más huesos. Pero Dios quiere que te pongas en acción, que no te quedes mirando los huesos. A Ezequiel le dijo, levántate y ponte a profetizar. ¿A ti qué te está diciendo? ¿A ti qué te está diciendo? Porque quizás puede que te tome más tiempo, puede que tengas que hacer más sacrificios, puede que tengas que dormir menos, que hacer algún curso, pero si Dios te llama a algo, hazlo. Si Dios puso en ti un sueño, hazlo. Y dirás, ¿cómo lo sé? Porque esto suena un poquito a discurso motivacional. Bueno, la Biblia no dice lo mismo. Salmos 37, versículos del 4 al 5 dice, deleítate a sí mismo, oh Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Entonces, ¿qué nos queda? De repente se escucha un gran ruido, los huesos empiezan a juntarse. Tú imagínate el asombro de Ezequiel. Ezequiel estaría ahí maravillado, así con cara de, vale. Empiezas a profetizar y bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Dios me lo dice, está aquí a mi lado, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Voy a obedecer? Sigue mirando, pero es que de repente se escucha un gran ruido, hay un temblor, los huesos empiezan a juntarse en orden, empiezan a levantarse. Imagínate, de repente levanta la vista y todos los huesos de pie, todos esqueletos formados, todos los huesos en su lugar. Pero no solo eso, de repente empieza a ver cómo empiezan a salir venas, músculos, piel, cuerpo, piel por todo el cuerpo, pelo. Cómo están de pie. Y de repente ya no son un montón de huesos tirados en el suelo, sino cuando levanta su vista es un ejército de personas puestas en pie y listas para la batalla. Pero algo pasaba. Faltaba espíritu en ellos. De nuevo Dios le pide a Ezequiel que vuelva a profetizar y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Sabes? Está en la naturaleza de Dios restaurar y volver a dar vida, aun cuando hemos sido nosotros los asesinos. O sea, está en la naturaleza de Dios restaurar y volver a dar vida, aun cuando nosotros hemos sido los asesinos. Y Dios al final le da un mensaje. En pocas palabras está diciendo, Ezequiel, solo quiero que sepas esto. Que entiendas lo que acabas de vivir, que entiendas lo que acabas de experimentar. En conclusión, lo que quiero decirte es esto, Ezequiel 37, versículos del 11 al 14. Y ya con esto voy concluyendo. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pero es que la bendición no acaba aquí. Dios le sigue prometiendo en el capítulo anterior a Ezequiel, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra era asolada, ha venido a ser como el huerto del Edén.
Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Wow. ¿Sabes? Finalmente, Víctor, Frank, salió. Él dijo, yo me voy a aferrar a esa esperanza de regresar a mi casa. Y pudo salir libre. Y él inventó lo que se llama la logoterapia. Y es curiosa porque, a diferencia de la psicoterapia que busca analizar tu pasado para encontrar traumas y todo eso, la logoterapia mira hacia el futuro. De hecho, cuando venía un paciente, le decía, mira, es que tengo este problema, tengo lo otro, tengo aquello. ¿Sabes qué le decía el psiquiatra? ¿Y usted por qué no se ha suicidado si tiene tantos problemas? Y en ese momento el paciente decía, no, porque tengo un hijo, porque tengo un proyecto. Muy bien, ahora es que podemos empezar a trabajar. Ahora podemos empezar a mirar hacia adelante y empezamos a construir. ¿Está bien? Y antes de acabar, quisiera que pudiéramos hacer algo en este ambiente así tan especial. No sé si nos podríamos poner de pie. Un momentito, ya acabamos. En nada, te vuelves a sentar. No va a pasar nada raro, tranquilo. No sé si pudiéramos cerrar los ojos por un momento e imaginarnos que estamos en mitad de ese valle de huesos secos. Imaginarnos que Dios está ahí. Te llama por tu nombre y te está diciendo, hey, hay áreas de tu vida, o quizás tu vida por completo, es esto que tienes delante, huesos y más huesos. Si no tu vida, áreas, secciones, quizás tu familia, tu trabajo, en tu persona, tu relación con Dios, yo no lo sé. Pero quiero que te imagines y que saques, y que tú mismo puedas imaginarte aquella área donde veas que hay huesos. Y que por un momento en silencio no le pidas nada a Dios. Ahora en este momento no. Pero que en ese silencio pienses cuáles son las áreas de tu vida que están llenas de huesos, llenas de muerte, llenas de desesperación, llenas de desolación. Escucha la palabra de Dios. Escucha qué te dice Dios en este momento. Escúchalo. Escucha su voz apacible. Cómo te dice, estoy contigo. Escucha qué cambios quieres que hagas para restaurar. Porque esta mañana Dios te pregunta a ti, ¿ves estos huesos? ¿Vivirán? ¿Vivirán estos huesos?